noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto tener hoy en la mesa de En15 al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Carlos. La primera razón para traerte es la siguiente. Se hizo en tiempo, forma, nuestra primera licitación para tener por fin una nueva cadena nacional en México, cosa que hace mucho no tenemos. Íbamos a tener dos. Las cosas no salieron por razones de empresarios y cosas raras, no salieron como debieron de haber salido, y de hecho quien ganó una, pues casi que la devolvió con todo y pena, ¿no? Y anunciaste hace poco, anunció el instituto hace poco, que esa cadena que se había licitado nacional va a ser mejor licitarla regionalmente, digamos, ¿no? Quiero que me expliques un poco, porque leí ahí una cantidad de canales enormes, es decir, ¿qué vamos a hacer con esa cadena nacional? ¿Cómo se va a licitar? ¿Cuál es la idea de cómo queda toda esa frecuencia para que nos trates de explicar eso? Con mucho gusto, Carlos. Mira, recordemos que cuando se reforma la Constitución se nos obliga a que en un plazo muy breve licitemos dos cadenas nacionales. Es lo que hicimos justamente y el resultado es conocido. Se lleva a Cadena 3 el título de concesión. Grupo Radio Centro también fue declarado ganador, pero decidió no llevarse el título y pagar la pena convencional. El mandato constitucional ya se cumplió, ya convocamos a las dos cadenas y ya se culminó ese proceso. ¿Qué tenemos en este momento? 123 frecuencias disponibles a nivel nacional, es decir, si uno suma la frecuencia por plaza, podríamos configurar una cadena nacional. Pero ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos coordinando posiciones con Estados Unidos para asegurarnos de que no haya interferencia en las bandas del espectro eléctrico de la banda 600. ¿Eso es en la frontera nada más o es más abajo de la frontera? Es en toda la franja fronteriza, que implica varios kilómetros después de la frontera. Okay. Pero implica, por ejemplo... Dame una idea por saber, ¿cuántos kilómetros son eso? ¿En cuántos kilómetros te puedes acercar? Varía porque depende de las condiciones de propagación, pero por ejemplo puede implicar por lo menos Monterrey. Por lo menos Monterrey, sí. En Monterrey. Decir, si no tienes Monterrey, lo que... Hay posiciones si que das en Monterrey la van a ver en el... Tenemos que asegurarnos, efectivamente, que no haya interferencia, ni de nosotros hacia allá, ni de allá para acá. Okay. Lo que estamos haciendo es precisamente revisando todo el espectro para usarlo de la mejor forma posible. Estados Unidos inició un programa muy importante de despeje de la banda 600, porque la banda 600 se está identificando para ser muy útil en tecnologías móviles. Esto es relevante porque lo que tenemos que hacer es, a la hora de asignar la nueva cadena nacional o regionales, etcétera, y ahorita dentro de eso, asegurarnos de que sea un espectro que se utilice de la forma más eficiente y dejarnos el otro espectro para telecomunicaciones. Ahora, ¿dónde estamos en este momento? Con este ejercicio que estamos haciendo con Estados Unidos de coordinar posiciones en la frontera y despejando las bandas de 600 para usarla más eficientemente, vamos a tener, como sabes, también espectro liberado por el apagón analógico. ¿Sí? Y todo esto va a significar que tengamos más frecuencias disponibles en el mercado. La pretensión del instituto es avanzar en este programa de despeje de bandas, de coordinación de frecuencias, identificar exactamente qué se tiene liberado a más tardar en septiembre de este año y después de eso, ahora sí, ir a la licitación. ¿Cuál es la idea de los consejeros en lo que has oído, en los estudios? ¿Volver a intentar hacer una nacional? ¿Dividirla en 5, en 6, en 4, en estatales? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué conviene? ¿Qué es negocio? ¿Qué no es negocio? Para que no vuelva a pasar como Radio Centro, que a lo mejor tardó en darse cuenta y dijo, no, esto ya no va a ser negocio y entonces prefiero pagar eso que hacerlo. ¿Por dónde ves el ánimo de los consejeros y de los estudios y del futuro para cómo licitar eso? No nos hemos pronunciado formalmente todavía sobre cuál va a ser, digamos, exactamente el modelo a seguir, pero tenemos claras varias cosas. Uno, necesitamos más contenidos de televisión abierta en el país. Dos, tiene que ser en condiciones de competencia. Tres, tiene que haber pluralidad. Tomando en cuenta esto, un uso eficiente del espectro sugiere que una de las alternativas a explorar es poner las frecuencias que identifiquemos. Comentaba yo que eran 123 en la primera licitación, ahora pueden ser más. Ponerlas en el mercado en un paquete licitatorio que permita, y lo digo solo como una posibilidad, que el propio mercado venga por las frecuencias que le interesan. Por ejemplo... O sea, esa es una licitación complicada, digamos. Exactamente. No es fácil esa licitación. No, habría que... sea, tú lo pondrías todo y el mercado diría, ok, yo no quiero todo, yo quiero estas 4, yo quiero estas 3, a mí me interesan. No es fácil esa licitación. No, eso va a implicar, por supuesto, su reto, pero esto también nos asegura la posibilidad de que es el mercado el que nos dice qué les interesa por ver un modelo de negocio. Que eso es muy importante, ¿no? Es decir, porque ya vimos lo que pasó con Radio Centro y definitivamente tener hoy una estación de televisión en Guadalajara, supongo, pues no es lo mismo que en una ciudad muy pequeña de Chiapas o de Nayarit, ¿no? Es decir, son diferentes cosas. Pero además una posibilidad no excluye la otra, Carlos. Vamos a suponer que logremos identificar más de 200 frecuencias. Si las ponemos a disposición del mercado con base en unas bases de licitación que privilegien cobertura.
Entonces, habría un puntaje, por ejemplo, y lo señalo otra vez como una posibilidad, de alguien que quisiera venir por una regional, una cadena regional que abarque 4 estados. Pero a lo mejor eso implica que ahí mismo hay disposición de frecuencias para alguien que además de la regional quiera venir por una nacional. O que en la misma localidad... Por eso es muy importante toda tu liberación de frecuencias, porque a lo mejor dices, ok, tú échate la regional, pero también me interesa darle un ratito a este que quiere un poquito más. Ponerla a disposición del mercado y a lo mejor hay apetito por alguien que quiere ir por una cadena local o por una cadena regional y a lo mejor ahí mismo hay espectro por alguien que le interesa además una cadena nacional. ¿Estás convencido que todo este esfuerzo para televisión abierta es todavía necesario en un mundo que está caminando a las redes, a la televisión por cable, a la televisión por satélite? ¿Sí? El mundo se sigue moviendo efectivamente hacia las telecomunicaciones. No cabe duda que cada vez son más las personas que tienen acceso a estos servicios y ven televisión restringida, por ejemplo. Lo que tenemos en este momento en el país también es que mucha gente que ve televisión restringida ve los canales abiertos. Al día de hoy... Los ven mejor, lo que pasa es que los ven mejor calidad en el otro, ¿no? Al día de hoy, lo cierto es que es claro que necesitamos una mayor competencia en el sector de televisión abierta, es claro que necesitamos más contenidos, tenemos el espectro para ello y lo que tenemos que hacer es precisamente ponerlo a disposición para quien lo quiera tomar y ofrecer estos contenidos. Déjame preguntarte, de lo que han visto, ¿va a haber espectro, por ejemplo, para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, como nuestras tres? Sí hay. Sí puede ser que tengamos un nuevo canal abierto en la Ciudad de México, aparte de los que ya tenemos. Es correcto. Deja de explicar por qué. ¿Sí? Salimos al mismo tiempo con 123 frecuencias para una cadena y 123 para la segunda cadena. Hoy tenemos estas 123 libres. Entonces, es la misma cobertura. Ciudad de México. Alguien va a tener, en este que es el mercado más grande, alguien va a tener un nuevo canal. Es correcto. Y en Guadalajara y Monterrey igual, lo cual ya vuelve muy atractivo el paquete, porque son estos donde está el mercado. El pay publicitario grande, digamos. Fechas. Me dices, en septiembre tendrán decidido más o menos qué se ha liberado y podrán saber qué se va a licitar. Exacto. Y luego un ratito para decidir cómo lo licitan. ¿Cuándo ves? La idea es que este mismo año publiquemos las prebases. Ah, muy bien. Este mismo año, sí. A ver, la Constitución reflejó el sentido de urgencia de este tipo de medidas. Nos impuso un plazo muy corto para iniciar la licitación y fue lo que hicimos y te decía, ya se agotó. Pero el sentido de urgencia existe, está puesto desde la propia Constitución. El hecho de que nos vayamos a septiembre no es por otra razón, sino porque seguimos al día de hoy coordinando frecuencias con Estados Unidos y viendo qué canales se van a ir liberando con el apagón analógico. Tendremos un inventario mucho más amplio en septiembre y se publicaría... ¿El apagón va? El apagón va. No se para, va como va, muy pronto. ¿Cuándo acaba? El 31 de diciembre de este año, está ordenado por la propia Constitución. Se acabó. 31 de diciembre de este año, quien no tenga un convertidor o un televisor analógico no va a poder ver la tele. Está así de fácil. Platícame un poco en dónde estamos hoy. Es decir, están pasando muchas cosas en el terreno de la telefonía celular, de lo móvil, nuevos actores comprándose unos a otros, todo eso. ¿Dónde está la 2.5? ¿Dónde están nuestras bandas de alta velocidad para dar 4G de otra calidad? Y luego, bueno, ya la otra vez fui a Europa y ya 5G, ya están rarísimas. 5G. ¿Dónde estamos nosotros hoy ahí? Mira, tradicionalmente, Carlos, México ha tenido un déficit de espectro. El espectro que se requiere para este tipo de comunicaciones, sobre todo para datos, para internet, para banda ancha móvil, no es suficiente. El instituto tiene que trabajar mucho en hacer un despeje de bandas, precisamente por lo que señalaba, para contar con espectro que permita este tipo de comunicaciones. Tenemos prácticamente liberada la banda 700, es una banda estandarizada a nivel internacional que permite precisamente esas comunicaciones móviles. ¿4G? 4G. 4G. O sea, de estas velocidades. Exactamente. Sí. Y este mismo año también vamos a licitar 80 MHz en la banda, se le llama AWS, de la 1.7 a la banda 2.1, que también es propicia para prestar este tipo de servicios de telefonía móvil. Es decir, estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Poner espectro a disposición del mercado para que tengamos, obviamente, menos saturación y mejor calidad. La reforma en telecomunicaciones, afortunadamente, muestra ya sus resultados al día de hoy. Tenemos, como tú ya señalabas, nuevos competidores del tamaño de AT&T, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones. Operadores virtuales, por ejemplo, cosa que no teníamos en México. Así es. Ahí están operando, no sé cómo les esté yendo, pero será problema de ellos y a Virgin o a otros que ya están operando virtualmente, ¿no? Hay un cambio importante en el marco jurídico. Se prevé precisamente tener más competidores que no tengan necesariamente que contar con infraestructura, que tengan recursos que antes no tenían, por ejemplo, numeración, y a competir. De eso se trata, que se pongan a competir en todos los nichos posibles para que nosotros como usuarios tomemos la mejor decisión de a quién elegir. Entonces me decías, esos dos bandas, ¿no? 700 y luego me dijiste la otra, la AWS, ¿esa la van a salir a ofrecer pronto al mercado? La 1. Para que cualquiera de estos actores
diga yo quiero. La banda 700 está etiquetada por la propia Constitución para ser parte de un proyecto de una red compartida mayorista. Así es. Ese es un proyecto que se ordenó por la Constitución implementarse en coordinación con el Ejecutivo Federal y es lo que estamos haciendo. Pero ahí va a haber 90 MHz en todo el territorio nacional, contiguos, en la banda 700 para esa red que le va a dar capacidad a los operadores móviles virtuales, por ejemplo, y a cualquier operador que... De rentar un ratito de eso, porque así es. Pedirle capacidad. Oye, yo no llego allá donde tú sí llegas, déjame interconectarme contigo, véndeme capacidad, termina mis llamadas allá donde tú sí llegas, y de lo que se trata es precisamente de poner insumos para que se presten estos servicios. ¿Te preocupa la llegada de un monstruo como AT&T en términos del tamaño mundial que tiene y que empieza a acaparar demasiado mercado? Porque eso ya nos pasó una vez, ¿no? Es decir, nos pasó con algunos locales, ¿no? No vaya a ser que ahora nos pase con estos monstruos, porque AT&T es un monstruo de empresa, ¿no? Lo que realmente nos preocupa es que haya competencia. Lo que realmente nos preocupa es que haya inversión. Eso es lo que necesitamos. Pero un poco la preocupación es que si AT&T no va a empezar a hacer y se convierte en otro monstruo que también impide la competencia. Bueno, nuestro marco jurídico contiene en este momento todas las herramientas que necesitamos para evitar que haya un problema de competencia. Y déjame subrayar esto, ser grande no es malo. No. Es un sector muy intensivo en capital, es un sector que se beneficia mucho de economías de escala y economías de alcance. Entonces, ser grande no es malo. Lo que necesitamos asegurarnos es que el que sea grande no abuse del poder que le da precisamente su tamaño. Eso es lo que hay que cuidar, digamos, cuando llega alguien con los recursos enormes de esta empresa mundial, ¿no? Ahora, déjame comentar una cuestión importante. Ellos mismos han anunciado una inversión de cerca de $7,000 millones en los próximos años. Vienen por todas las canicas, digamos. Y eso son buenas noticias para los usuarios. Te agradezco muchísimo que sea la primera de muchas. Encantado. De verdad, muchas gracias. El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones para platicar del futuro de esto, de su tele, de la mía, de lo que usamos todos los días aquí. Que le vaya muy bien. Soy Carlos Puch. Buenas noches.